Hola mis estimados estudiantes, el tutorial de hoy se trata sobre funciones matemáticas, que en el caso de nuestra asignatura que se llama física, son de elemental importancia para resolver problemas en lo posterior. Lo primero que debemos plantearnos es qué es una función en matemáticas o en física. Leyendo la definición decimos que una función es la relación lógica de dependencia que existe entre los elementos de un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Creo que leyendo esta definición no hemos aprendido demasiado, pero vamos a hacerlo gráficamente con el fin de mejorar el aprendizaje. Aparece un nombre: Rafael Correa, Evo Morales, Manuel Santos, Peña Nieto. 4 nombres de personas que son políticos. Al frente va a aparecer Ecuador, Bolivia, Colombia y México. Entonces tenemos dos conjuntos. El uno que pertenece a políticos y el otro que pertenece a nombres de países. Al uno lo vamos a denominar A, que es el conjunto de partida, y al otro le vamos a llamar B, que sería el conjunto de llegada. Si notamos que el conjunto A con el conjunto B tienen muchísima relación. Rafael Correa se relaciona con Ecuador, Evo Morales se relaciona con Bolivia, Manuel Santos se relaciona con Colombia y Peña Nieto con México. Así. Pero, ¿cuál es la función que existen entre ellos, entre estos dos conjuntos? Entonces decimos que la función que existe entre A y B es presidente de tal manera que ahora podemos decir Rafael Correa es presidente de Ecuador, Evo Morales es presidente de Bolivia, Manuel Santos es presidente de Colombia y Peña Nieto es presidente de México. Esta es la función que existe entre A y B y estos son los resultados, los elementos de A y los elementos de B. Ahora, fijémonos en la definición de función otra vez. Decíamos entonces que una función es la relación lógica de dependencia que existe entre los elementos de un conjunto de partida, que en el caso nuestro son Rafael Correa, Evo Morales, Manuel Santos y Peña Nieto, con un conjunto de llegada, que en el caso nuestro sería Ecuador, Bolivia, Colombia y México. Bien, vamos entonces a plantear un nuevo ejemplo para mejorar el aprendizaje. Suponiendo que nos dicen, resuelva la función x es el doble de. Entonces tenemos el conjunto x con los elementos 4, 6, 10 y 14. Y el conjunto y que por ahora está vacío. Si nos dicen que la función es el doble, la función de x es el doble de, entonces yo tendría que buscar el doble de 4, tendría que decir que 4 es el doble de y aquí iría el número, en y iría el número que corresponde. Resolviendo tendríamos 2, 3, 5 y 7. Establecemos relación. 4 es el doble de 2. 6 es el doble de 3. 10 es el doble de 5. Y 14 es el doble de 7. Note que
la función tiene que estar resuelta dependiendo del elemento que nos dice específicamente la función. En este caso es el doble de. Entonces, 4 es el doble de 2, 6 es el doble de 3, 10 es el doble de 5 y 14 es el doble de 7. Por cada elemento de X le corresponde un elemento de Y. No puedo entonces decir que 4 es el doble de 5 porque entonces la función estaría mal resuelta. Al conjunto X le vamos a llamar, a los elementos del conjunto de X le vamos a llamar variables independientes. ¿Por qué les llamamos variables independientes? Porque simplemente estos números son arbitrarios. Yo escribí 4, 6, 10, 14, pero pude haber escrito 8, 20, 38, 40. Sin embargo, los elementos del conjunto Y le llamamos variables dependientes. ¿Por qué? Porque estos dependen de la función en X. Es decir, resolviendo la función nos va a dar este resultado. Por lo tanto, no puedo colocar cualquier número, porque entonces no se cumpliría la función. Ahora, planteamos la pregunta, ¿qué es un par ordenado? Teóricamente, un par ordenado es el conjunto de dos elementos. Póngale asunto a esto. Es el conjunto de dos elementos. Uno que pertenece al conjunto de partida y el otro al conjunto de llegada. Suponiendo que nos dan el conjunto X con los elementos 2, 3, 6, 5 y el conjunto Y, que desconozco todavía, y la función que me plantean es X más 1. Es decir, que a los valores de X debo sumarle la unidad. Por lo tanto, resolviendo la función nos quedarían los números 3, 4, 6. ¿Por qué? Porque si a 2 le sumo 1, me daría 3. 3, que es el valor de X, le sumo 1, me daría 4. 5, que es el valor de X, le sumo 1, me daría 6. Entonces puedo decir que he resuelto la función X más 1. Resolviendo la función me resultan pares ordenados. ¿Cuáles son estos pares ordenados? El primer par ordenado es 2, 3. 2, relación 3. El uno pertenece a las X y el otro pertenece a las Y. El otro par ordenado es 3, 4. El uno corresponde a las X y el otro corresponde a las Y. El tercer par ordenado es 5,6. El 5 corresponde a las X y el 6 corresponderá a las Y. Entonces, resolviendo la función, me han resultado 3 pares ordenados. Estos 3 pares ordenados, una vez que ya los he obtenido, puedo representarlos en un plano cartesiano. Ahí tenemos el plano cartesiano. El primer par ordenado es 2, 3. Y como dije anteriormente, el 2 corresponde al eje de las X y el 3 corresponde al eje de las Y. Por lo tanto, 2 para X, 3 para Y. Entonces, el primer punto par ordenado graficado sería 2 para las X, 3 para las Y. El segundo par ordenado es 3,4. 3 para el eje de las X y 4 para el eje de las Y. Y así obtenemos el segundo par ordenado. El tercero y último par ordenado es 5, 6. 5 para las X y 6 para las Y. De tal manera que si unimos estos tres puntos, debe darnos
una recta. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de funciones. Hay algunos tipos de funciones. Nosotros en este tutorial, con el fin de ahorrarnos tiempo, vamos a hablar de 3 tipos de funciones. Una función que se llama lineal, una función que se llama cuadrática y una función que se llama cúbica. ¿Cómo reconocer cada una de las funciones? La función lineal, las variables x o y están elevadas a la unidad, por lo tanto el 1 se sobreentiende. Así reconozco que una función lineal es lineal porque sus variables x o y están elevadas a la unidad. ¿Cómo reconozco que una función es cuadrática? Porque una de sus variables x o y está elevada al cuadrado. Ahí la tenemos. X está elevada al cuadrado. Entonces puedo asegurar que esto es una función cuadrática. ¿Cuándo una función es cúbica? Cuando una de sus variables está elevado al cubo o a la tercera potencia. Entonces puedo asegurar que esta función es cúbica. Bien. Sabemos entonces cuándo una función es lineal, cuándo es cuadrática y cuándo es cúbica. Si resolvemos estos 3 tipos de funciones y sus pares ordenados los representamos en el plano cartesiano, debe darnos una gráfica. Para la función lineal, la gráfica es una recta. Para la función cuadrática es una parábola. Y para una función cúbica, la gráfica es una hipérbole. Recapitulemos. Vamos a tratar 3 tipos de funciones. Función lineal, función cuadrática, función cúbica. ¿Cómo reconozco cuando una función es lineal? Porque x o y está elevado a la 1. ¿Cómo reconozco que una función es cuadrática? Porque x o y está elevada al cuadrado. ¿Y cómo reconozco que una función es cúbica? Cuando x y y está elevado al cubo. Si una vez resuelta la función represento los pares ordenados resultantes en un plano cartesiano, la gráfica va a ser para la función lineal una recta, para la función cuadrática una parábola y para una función cúbica una hipérbole. Bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí es el tutorial. ¿Qué debes hacer? Poner demasiada atención al tutorial y el profesor te llevará cada una de las diapositivas para que tú simplemente las pegues en tus cuadernos. Esto lo hace con el fin de ahorrar tiempo. Y los ejercicios en clases, para afianzar lo que has aprendido en este tutorial, se resolverán en la clase. Por ahora, tengan ustedes muy bonita tarde, mañana o noche, según estén viendo el tutorial. Gracias y que tengan buena suerte.